Nuestro primer ponente es Fernando Elizalde Ramírez, que viene del Instituto Tecnológico de Monterrey, y el título de su plática es Generación de planes de visitas turísticas con preferencia mediante técnicas de planificación. Adelante, Fernando. Hola, muchas gracias. Bueno, como bien saben, tratamos cuestiones turísticas, no trabajo para Sectur, pero podríamos trabajar con ellos. La idea de nosotros, y creo que nos ha pasado el día de hoy en el Congreso, esta cosa ya no avanzó. Está encendido, ahí está. A ver. Entonces tenemos como ahorita en el Congreso, andamos en una ciudad que desconocemos y tal vez queremos conocer algunos lugares turísticos. Entonces muchas veces tenemos ciertas dudas que tenemos que atender, como qué puedo visitar, cómo llego, porque pues puedo llegar caminando, pero ahora está muy lejos, cuánto dinero me cuesta, cuánto tiempo lleva el recorrido, qué hago si me sobra tiempo, ¿sí? Ya que pues también tenemos tiempos limitados en este caso, porque acabamos el Congreso, estamos aquí en las pláticas y luego nos trasladamos y nos queda muy poco margen de tiempo. Entonces la idea es cómo mejorar esa parte de tiempo, optimizarla, pero por otro lado también ver la cuestión de dinero, que no nos salga tan caro. Entonces, de hecho esto nació un día que andaba en un congreso y no sabía dónde ir. Entonces, lo que estamos haciendo, estamos generando modelos que nos permitan generar ese tipo de planes, ¿sí? Entonces nosotros damos cierta información de nuestro interés, damos preferencias, y lo que nos hace, nos regresa un plan de visita, de qué vamos a visitar, en qué momento, cuánto nos va a costar, pero todo esto lo que hacemos son modelos de planificación de inteligencia artificial. Esta rama de inteligencia artificial se encarga de problemas de secuenciamiento. Quiere decir, son aquellos problemas que hay un número de pasos a seguir, ¿sí? O movimientos. Entonces, nos basamos un poco en esto para trabajarlo, y lo que nosotros tenemos en nuestro sistema es una topología de la red, la cual es preestablecida. Las calles siempre son las mismas calles, los puntos de interés siempre están en el mismo lugar, sacarse la más en los horarios, pero hacemos mucho énfasis al uso de transporte público. ¿Por qué? Porque cuando uno es turista normalmente ocupa transporte público. O sea, no sé, vas a ir a Yucatán, nos vivimos en Monterrey, pero no vamos a llevar el carro hasta Yucatán. Bueno, sí se puede, pero será un poco cansado. Y también lo que tenemos son cuestiones del usuario, de quién va a hacer uso de esto. Tenemos punto de inicio, que es el que determina el recorrido, y el destino final. Este destino final, en este caso, podemos verlo de dos formas. Una, regresar al lugar donde iniciamos. Normalmente empezamos el recorrido en un hotel, terminamos en el hotel, pero también puede ser que lo terminemos en algún otro punto y ya de ahí ya no nos importa, ¿verdad? Lo que nos importa es visitar los puntos de visita. Y también tenemos preferencias que son, por un lado, dadas por el sistema, transporte público en este caso, o por gusto del usuario, ¿sí? Entonces, si uno va agregando. Entonces, siguiendo con eso, lo que nosotros tenemos es una red turística, es un grafo. Este grafo va a contener locaciones que van a ser los nodos. Estas locaciones es como que la dirección internamente contiene un objeto, ¿sí? Que sería el lugar a visitar. Hago esto porque, bueno, en los problemas tipo BRP dicen que no puedes visitar el mismo nodo más de una vez. Entonces, poquito con esa idea, entonces lo que hago es que el nodo va a ser el lugar de visitar y el otro es una dirección que nada más puedo transitar por ella. Entonces ya puedo hacer uso del mismo arco. Y ayuda bastante, relaja bastante el problema. Hay lugares de intereses, hay arcos, los arcos están representados por medios de transporte. Comúnmente yo estoy trabajando ahorita nada más con rutas de transporte urbano, autobuses, y la parte cambiando, pero se puede agregar cualquier tipo de transporte, bicicletas, metro, si vas a ocupar taxis, no es complicado. O sea, porque realmente pues son como puntos medios definidos, igual puedes sacar un promedio en Ubers o Didis, cuánto te cuesta en todos los puntos, ese es el mapeo. También de esto tenemos algunas métricas que van acompañando a este problema, y a la vez todo esto en general lo que hace para poderse realizar ocupamos algo llamado acciones. Como les decía inicialmente, son problemas secuenciales. Para que exista un problema secuencial necesitamos acciones
o de otra manera pasos para poderlo realizar. Es decir, si yo tengo esto aquí puesto y lo quiero sujetar, pues una acción es que yo tengo que extraer la mano y sujetarla. Son 2 pasos. Mover la mano, llegar, sujetar. 2 acciones. ¿Sí? Entonces, eso es en lo que trabajamos. Claro, acá son acciones propias del modelo. Entonces, lo que tenemos es un problema de planificación, que tenemos una red turística. En esta red turística, pues hay nodos, hay lugares que tengo que visitar, hay carreteras, hay camioncitos moviéndose. Y la idea es generar un plan. Y plan se define como una secuencia de pasos o de acciones que se realizan para ir de un estado inicial a un estado final. Y esta es la parte interesante. Nosotros solamente conocemos el estado inicial porque es con lo que trabaja planificación. Planificación me dices, esto es lo que tengo, acá quiero llegar, entonces, ¿cómo hago esa conexión? ¿Sí? Y claro, entonces de aquí a acá hay que hacer movimientos, que es lo que son acciones. Entonces, hay una secuencia de acciones para llegar, para poderlo realizar. Y bueno, hay algunas preferencias, hay costos que también podemos optimizar o minimizar. Entonces, la idea es tener un modelo de planificación para diseñar viajes turísticos personalizados. Y en este caso, como les decía, tenemos la parte cómo nos podemos desplazar, tenemos lugares a visitar dentro de un grafo. Entonces, ¿qué consideramos? Tiempos de recorrido, por la parte que vas caminando, pero también estamos considerando los tiempos de visita. ¿Sí? Normalmente hay trabajos, pero no consideran este tiempo, solamente consideran los actos, pero realmente nosotros como usuarios pues sabemos que vamos a gastar un tiempo ahí. Entonces necesitamos ponerlo dentro del sistema. ¿Qué más hay? Pues lugares turísticos, origen-destino, los tipos de transporte que vamos a mover. Actualmente, no lo estoy poniendo aquí, estamos agregando, ¿cómo se llama? Las frecuencias de visitas. No sé si han visto, por si en Google, ustedes le pican la ubicación y les aparece como la frecuencia de visita. Pues la estamos considerando para maximizar la satisfacción, o sea, para no ir cuando está saturado. Entonces, generar el plan sobre eso. Entonces, lo personalizamos. Tenemos restricción de tiempo, restricciones de tiempo mínimo y máximo de duración del recorrido por día, porque pues también tenemos ese asunto. O sea, en un día yo puedo 3, 4 horas, no puedo todo el día. Esta más que nada es cuánto deseo caminar, puedo estar lastimado, puedo planear para varios días, porque pues, estamos una semana en Cuernavaca. Restringir el costo, cuánto puedo gastar en todos mis días, ingresar, bueno, esos lugares a visitar. Eso puedo hacer que yo indique qué lugares directamente, pero también puedo decirle, oye, no conozco, dime a dónde voy. Y ya hay una ponderación ahí para elegir y ya te genera igual el plan con base a todo lo que tienes acá arriba. Entonces puedes optimizar tanto el costo o tiempos de recorrido. También tenemos, pues no la presento, pero hay una versión en donde ocupamos los dos, normalizamos nada más los pesos. Pero eso va a ser para el otro año. Entonces, nosotros trabajamos con autómatas celulares y lo que hacemos es que las esferas representan condiciones, porque para que se genere una acción necesito una condición. O sea, si yo quiero tomar un autobús, la condición es que tanto el autobús como yo estemos en el mismo lugar. Sí, entonces dice, ok, estamos en el mismo lugar, entonces la condición es, móntate al autobús, entro, entonces se genera un efecto. El efecto es, ya no estoy en la ubicación parada, no estoy en la parada, sino que ahora estoy en el autobús. Entonces la acción contiene una condición y genera un efecto. Y hace el movimiento. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? O sea, nosotros cumplamos con ciertas condiciones, el autobús está en el punto, yo estoy en el punto, entonces puedo tomar un autobús, estoy en el autobús, y si estoy en el autobús, puedo agregar cuestiones de costo económico por pagar, también tengo que considerar como condición que el tiempo de recorrido no supera lo que yo había predicho inicialmente. Estoy en el autobús, entonces, ¿qué pasa si yo estoy en el autobús? El autobús se mueve. Entonces me muevo y aquí voy agregando tiempos de recorrido. ¿Sí? O sea, el tiempo de largo. Una vez que estoy en el autobús,
yo me voy moviendo por puntos y si ya llego a un punto específico, yo me puedo bajar. Si yo me bajo del autobús, puedo tener dos condiciones. O vuelvo a subirme a otro o le cambio. Pero a la vez, también tengo que observar en qué punto estoy. Porque también si estoy en un punto que me puede llevar a un punto de interés. ¿Sí? Igual, aquí sumo tiempos y costos por visitar. Y lo mismo sucede acá. Si yo ya caminé, entonces puede que camine hasta el lugar de interés, ingreso ahí. Y vuelvo a empezar todo el ciclo. ¿Sí? Entonces, es un poco como autómatas celulares. Siguiendo con esto, entonces nosotros lo que hacemos, utilizamos técnicas de planificación, donde tenemos la topología de la red, ubicación de los puntos, métricas a considerar, que eran las preferencias, función de transición de las acciones, lo que les acabo de mostrar ahorita, cómo se transita de un estado a otro. Y bueno, hicimos una pequeña experimentación. Realmente estas redes son teóricas, inventamos ahí algunos datos, bueno, consideramos datos que sabían, pero para eso nosotros lo que hicimos, lo probamos para 2 días, porque normalmente la gente se mueve en fin de semana, y le dimos 8 horas, nada más para ver qué pasa. Tenemos ya datos reales para redes aquí en México por cuestión turismo, pero ahorita no se presentan. Y ocupamos para eso, se ocupan los algoritmos de propósito general, que es uno que se llama el PIGI, el GitLab. Estos son heurísticos, al final. Sí, son heurísticos, tipo gridis, por ahí un poquito de metaheurísticos, y bueno, tiene una secuencia interna y él elige internamente cómo resolver. Entonces, tenemos nuestras redes, 100 nodos, 144, 225, 89, 400 y 625. Ahorita la idea más que nada es ver hasta dónde escalan esos algoritmos. Como son de propósito general, queremos ver hasta dónde escalan y tal vez por ahí ayudarles con la cuestión del espacio de búsqueda, irlo recortando y todo este asunto. Consideramos 10, 15, 20 puntos. Normalmente en México son los puntos de interés que tienen las ciudades. Y hay algunas rutas de transporte, claro, hay más en la ciudad, pero quitan, digamos que nada más agarran un grupito y las paradas de autobuses. Entonces, corrí por ahí un poco los algoritmos y bueno, nosotros aquí están por promedios, son 20 corridas por cada conjunto, entonces, pues los tiempos sí son un poquito tardados, o sea, no vas a tardar 84 segundos esperando que te dé una solución. Pero bueno, logran solucionar casi todos. Hay 3.33% que no solucionó, pero por la complejidad de la red o la forma en que trabaja, ya que estos no es como que una búsqueda de árbol, sino que pone todas las condiciones de un lado y luego entonces lo que hace, las vuelve a repetir y hay una condición que te puede llevar a la otra, la enlaza. ¿Sí? Entonces pues, es en paralelo y eso es lo que le hace un poco tardado. El caso de GitLab, ese sí es malísimo, 47.5 sin solucionar. Entonces, pues estamos viendo que, bueno, pues sí te soluciono, pero tampoco tantos. Entonces, la idea es, ¿cómo se llama? La idea es cómo atacar el espacio de búsqueda del algoritmo internamente. Ya tengo unos trabajos sobre eso, todavía no lo aplico aquí, de cómo reducir los espacios de búsqueda. Acá igual, vean, aquí ocupé 15 puntos, solucionó todo. Y yo dije, ok, pero acá eran más pequeños, ¿por qué solucionaste? No solucionaste todo, ya casi. Bueno, cosas del algoritmo. Habría que ver qué está haciendo internamente, y acá también mejoró. Quizás sea porque hay menor conectividad, no lo sé. Igual, pero los tiempos, vean, los tiempos son altos. No va a tardar 78 segundos para la solución. Entonces tenemos dos cosas que atacar, el tiempo computacional y el espacio. Tenemos acá para 20 puntos turísticos y bien, o sea, se mató. Entonces, o sea, si te digas, ni siquiera soluciona con 625 nada más. Entonces, digamos que ya vimos que sí llegan a escalar hasta cierto punto, pero se está muriendo, lo cual era un pequeño objetivo que teníamos. Y ahorita la idea, como les decía, es más que nada atacar esa parte. Estamos pensando en ocupar clusters con muchos puntos luego tan cercas. Entonces, hacer el clúster con ellos y trabajaría alrededor.
O trabajé algo que se llama Big Nose, que eso trabajé en mi tesis, que en lugar de ver los puntos, verlo pero nada más con las rutas de autobús. En lugar de ver todo el mapa, ir descartando partes. Rutas que no van, o pongo un punto de ubicación, veo qué rutas hay alrededor, voy a los destinos, veo qué rutas hay alrededor, y en lugar de ver todo el grafo, lo que haría sería solamente tomar las rutas que se conectan entre ellos, con un máximo de 3 rutas, que es lo ideal, según el movimiento de transporte público. Hicimos por acá algunas pruebas con redes reales, realmente son pequeños, nada más para ver qué sucedía. Eso la saqué de Transity cuando era gratis, ahorita hay que pagarlo. Y bueno, hicimos algunos cálculos, nada más que acá el único detalle es que nada más era la pura red de transporte, no te como que la parte caminando. Pero bueno, entonces pues también se que funcionaba, estos son más pequeños, pues lo obvio que iba a trabajar de mejor manera. De hecho, los tiempos no son tan altos. Hay sin restricciones y con restricciones. ¿Sí? Entonces, la idea, como les decía, es que esta persona llega, meta los datos, yo quiero estos puntos, tengo tanto dinero, tantos días, tanto tiempo disponible, y dame un plan. Y ya, nos preocupamos de yo a dónde voy, y dónde estoy parado. ¿Sí? Y se puede ir haciéndolo en tiempo real, porque se puede enlazar con las bases de BIM. Como las bases de BIM son gratis en vivo, entonces las podemos enlazar. Y eso ayuda bastante. Entonces, pues puede ser modelado fácilmente mediante técnicas de representación del dominio. Soportan redes reales, redes bastante grandes. Los tiempos computacionales, digamos, son buenos, no tampoco están tan a 100 horas, suele pasar. El verificador tiene buen rendimiento, soluciona casi todos los datos, los casos, y el otro es el malo. De hecho, hay uno que es exacto, pero no te trabaja con restricciones. Entonces, bueno, ese ya mejor no lo puse. Y también la idea es probar con nuevos planificadores más actuales y ver su comportamiento y hacer lo mismo, pero con modelos matemáticos. Ya tenemos modelos matemáticos para ello. Algunos están trabajando con eso, pero ahorita nada más quería presentar la parte de plan. ¿Ok? Sería todo. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta para Fernando? Adelante. Hay además de nodos que más se utilizan de teoría de grafos para hacer el modelo de la red. Ok. Es que, bueno, la red se representa como grafos. Digamos que la teoría de grafos estaría en los algoritmos. Los algoritmos que estamos ocupando en representación de dominio, lo que hace es que te pone como que todas las condiciones en línea. Y entonces lo que busca es, ok, ahorita en el inicio, ves su estado inicial y dice, ok, esta se puede conectar con esta. Y ese es el siguiente paso y te genera una siguiente línea de grafo. Y así va revisando todas las condiciones posibles o si no se puede cumplir esta condición, lo que te hace es que simplemente da un paso porque tiene que mantenerse en línea con las demás. Hasta que si se llega a usar, se va a conectar con las demás. Si no se usa, se sigue de largo. Entonces en algún momento logra que todas se cumplen y ya te genera la acción. Entonces ¿qué puede decir? Que cumplí con las condiciones, cumplí con ellas, entonces por lo tanto me genera un efecto. O sea, si por dar un ejemplo, si yo estoy parado en un punto, yo como que ya tengo todas mis condiciones de movimiento, mis condiciones de costo, todo esto en línea. Entonces, si yo estoy parado y me voy a desplazar, mi condición que sigue es un movimiento. Entonces, doy el siguiente paso, pero también me tengo que arrastrar todo. Entonces ahora, esa condición que tenía anteriormente ya no existe. Ahora yo estoy ubicado en otro punto. Y es lo que va a generar este tipo de gráfico. Y es lo que lo hace bastante extenso. Entonces, mucho del trabajo que hay actualmente es cómo reducir esos espacios. Porque, tío, vas arrastrando mucha información que no funciona. Okay. Muchas gracias. Agradecemos su participación. Gracias. Estará por aquí, adelante, estará por aquí Gabriel
Osvaldo. Ese es tú. Bien. Un momentito, vamos a poner el trabajo de él. Por favor, ven a decirme cuál es el chip. ¿Cuál es el bueno? ¿Sí? No. Está corregiendo el contratito, chécalo a ver si funciona ahí para adelantar y atrasar. Ok. Entonces, nuestro siguiente ponente es Gabriel Osvaldo Yáñez Pérez, del Instituto Politécnico Nacional, y nos presenta su tema priorización de la vigilancia mediante análisis de series de tiempo, regresiones geográficamente ponderadas y redes neuronales en una ciudad. Adelante. Buenas tardes, buenos días a todos. Como ya lo dijo, voy a presentar acerca de la priorización de la vigilancia mediante regresiones geográficamente ponderadas y análisis de series de tiempo. Esto porque, actualmente me encuentro laborando en C5 de la Ciudad de México. Entonces nosotros tenemos que crear un sistema a partir de modelos y de diversas cosas en las cuales nuestros compañeros operadores van a tener cámaras en específicas y en el tiempo específico para vigilarlas. Esto se hace apoyándonos de los modelos para buscar cuál va a ser las mayores cámaras que tienen mayor probabilidad de que ocurra algún incidente. Bueno, nuestra área de estudio obviamente es la Ciudad de México, y como ya lo comenté, el objetivo del proyecto consiste en mejorar la seguridad pública de la Ciudad de México a través de las cámaras de seguridad de mayor prioridad para la vigilancia. Bueno, pues vamos a empezar con la recompilación de los datos. Una de nuestras mayores fuentes es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del Censo de Población y Vivienda del 2022. Para quienes hayan manejado este tipo de bases de datos, vienen registradas por AGEPS, por manzanas, por colonia, dependiendo de lo que necesite cada quien. En nuestro caso, se va a hacer el análisis por región geoestadística básica. Esto quiere decir que nosotros vamos a tomar polígonos que el mismo INEGI nos proporciona a lo largo de toda la ciudad. Y bueno, analizando la base de datos, nos damos cuenta que existen en algunos registros asteriscos, y que de acuerdo al INEGI quiere decir que estos asteriscos representan que si bien se fue al área, no se pudo obtener el valor. O sea que esto quiere decir que sí existe como tal un dato registrado, pero no se tuvo acceso a él. Por lo tanto, lo marcan con un asterisco y para nosotros sería interpretado como un NA, ¿no? Un valor perdido. Ahí se muestra una gráfica de algunos valores perdidos, como por ejemplo la población de 12 a 14 años que no estudian, representan de su 100%, el 16% de todos esos valores son perdidos, son NA. Estos valores perdidos pueden representar una amenaza para la precisión de modelos. El primer como modelo que se aplica para la imputación de los datos faltantes son un random forest, que es un algoritmo de machine learning de uso común, registrado por Leo y Adel, que combina salidas múltiples de árboles de decisión para alcanzar un solo resultado. Los bosques aleatorios son un algoritmo de aprendizaje automático que nos brinda una solución efectiva para abordar este desafío de los valores perdidos. En el contexto de la imputación de los datos faltantes, el cual es lo que estamos buscando, los bosques se utilizan, destacan por su manera de poder manejar esta problemática de acuerdo al autor de la librería, por una manera efectiva. Construir un bosque de árboles de decisiones consta de
que cada árbol se entrena con una muestra aleatoria de los datos que sí tenemos y después crea ejecuciones hasta que llega a ese valor. Una vez que se entrenaron ya todas esos árboles de decisión, se juntan para así llegar a un resultado final. Bueno, y como les comentaba, esto se realiza a través de una librería que está disponible en R, se llama Mix. Aquí primero tenemos que darle nuestros datos para que esta librería se entrene. Posteriormente, elegimos el método que queremos, que en este caso es pues, lo de los árboles de decisión, y así es como nosotros imputamos esos datos faltantes que, como comentaba, en la base de datos de INEGI son valores perdidos o en A. Bueno, pues otra cuestión que se toma a partir de analizando la base de datos es la cuestión de que los datos atípicos son improbables. Este argumento lo tomamos del tercer supuesto de mínimos cuadrados, el cual se refiere a que los valores atípicos grandes son improbables. Y esto se precisa matemáticamente formulando la hipótesis de que X e Y tienen kurtosis finita. Esto quiere decir, a la kurtosis finita se refiere básicamente a cómo está distribuida nuestros datos o cuántos se acercan a una distribución normal. Si es muy picuda o muy plana, pues dice que no tiene esa kurtosis finita. Y pues de ese lado podemos ver un ejemplo de la gráfica de una regresión por mínimos cuadrados ordinarios en el cual se incluye un atípico y pues vemos cómo no tiene relación con los demás valores y cómo podría afectar si nosotros no estudiamos los valores atípicos de nuestras bases de datos. Bueno, posteriormente a que se estudiaron los datos atípicos, también se estudiaron los valores perdidos, pues teníamos la parte de empezar a georreferenciar nuestros valores. Esto pues para poder hacer los análisis georreferenciados. Como había comentado, se toma mediante una AGEP. Los AGEP se pueden ver del lado derecho como pues todos esos polígonos, ¿no? Todos los polígonos son los que vemos del lado derecho en la Ciudad de México. Esas son las regiones estadísticas básicas de acuerdo al INEGI. Y pues ahí se agrega una gráfica ya punteando los delitos que nosotros tenemos registrados pues de menor a mayor, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que aquí en un mapa de calor que ya centraliza todos los puntos, vemos como la mayor región pues es la alcaldía Coajimalpa y le sigue pues hay más o menos Coyoacán, Iztapalapa y la Gustavo Amadero, ¿no? Que pues por ende son las alcaldías que tienen mayor número de habitantes, entonces por eso se registra mayor número de incidentes o en este caso de delitos. Otra fuente importante para la recopilación de datos es el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Básicamente, dentro de esa base se tiene punteado toda aquel comercio local que aporte algo económico a nuestro país. En este caso, nosotros tomamos, por ejemplo, venta de alcohol en la Ciudad de México. Y también punteamos y hacemos un mapa de calor para que nos acumule todos esos puntos y nos diga que de acuerdo a la mayor acumulación, nos diga pues cuáles son los mayores puntos de venta de alcohol. Pues en este caso vemos que también vuelve a resaltar la alcaldía Cuauhtémoc, que es el centro de la ciudad donde se registra mayor venta de alcohol. Esto incluye pues bares, centros nocturnos y todo el tipo de alcohol que podamos encontrar. Aquí, por ejemplo, ya vemos una relación, empezamos a ver las relaciones que tienen entre las variables. En este caso, solo vamos a ver la relación de, por ejemplo, delitos contra alcohol. Y aquí graficamos, de acuerdo a tamaño, los delitos. Si vemos, por ejemplo, vamos del más pequeñito de un círculo a uno más grande. Si vemos que los círculos pues, son más grandes, es porque hay más delitos. Y agregamos otra categoría, que es la venta de alcohol, que son los dos mapas que ya habíamos visto, pero por decirlo de una forma, unidos, ¿no? Entonces, si el círculo es grande y aparte el color es un rojo intenso, quiere decir que nosotros tenemos mucho alcohol y muchos delitos. Y entonces aquí es como podemos empezar a ver la relación que tienen nuestras variables geográficamente o referenciadas, geográficamente referenciadas. Bueno, el siguiente punto pues es empezar a crear nuestros modelos de análisis geoestadísticos. El primer análisis que se hace es un LISA, un mapa de LISA, también conocido como análisis espacial de asociación local.
Esta es una técnica de análisis espacial para identificar argumentos espaciales significativos de los valores altos en un conjunto de datos. La idea principal de este enfoque es que las observaciones de una ubicación geográfica determinada están determinadas por ubicaciones vecinas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si nosotros tomamos el AGEP que tenemos en el centro de la ciudad, y si tomamos ese principio, lo que quiere decir es que los demás polígonos que estén a su alrededor van a influenciar a ese polígono madre que estamos estudiando, ¿no? Entonces, es lo que se basa este análisis. Los mapas de Lisa se calculan a través del índice de Morán, que es la fórmula como la que pueden observar, el cual se calcula como el número de observaciones totales por la sumatoria de la matriz de pesos entre sus diferencias. Esto es muy importante porque la matriz de pesos la determinamos, como ya lo había dicho, bueno, yo tengo el polígono de estudio, que va a ser el centro. Ahora, en esa matriz de pesos voy a determinar cuántos polígonos le van a afectar a mi polígono de estudio. En este caso, se le asigna una contigüidad de tipo reina, que es un tipo de muchas que hay. Podemos calcularlo por distancias euclidianas, por conectividad. En este caso es por vértices y por contigüidad de tipo reina. Y dentro de esas contigüidad de tipo reina también tenemos los de primer orden y los de segundo orden hasta n orden, ¿no? Dependiendo de nuestro estudio y de lo que necesitemos. En este caso se establece una contigüidad de tipo reina de primer orden. Es decir, que a nuestro polígono de estudio solo lo van a afectar a sus alrededores. ¿Por qué se llama de tipo reina? Pues porque es como en un tablero de ajedrez. Tienes todos los movimientos o sea que todos los que estén alrededor tocando sus vértices van a afectar al polígono de estudio. También tenemos continuidad de tipo torre, por así decirlo, que solo de arriba, abajo y a los costados nos va a afectar las variables de estudio. Bueno, una vez que se juntaron todos los datos y georreferenciaron, llegamos a la parte de nuestras regresiones. Del lado derecho, para mí, podemos ver una regresión, bueno, no sé si alcancen a ver, pero esta regresión es una regresión clásica, por mínimos ordinarios. Y cargamos las variables ya tratadas, ya con signos típicos, estandarizadas, y cargamos pues todas las variables que creamos que puedan influir para los delitos. En este caso, pues ya solo mostramos los que tienen una probabilidad alta, es decir, para poder rechazar nuestra hipótesis nula. Y pues, por ejemplo, aquí tenemos valores como una constante, que está determinada por una probabilidad muy alta, pero bueno, eso siempre va a aparecer. Tenemos aquí algo muy interesante, lo que es la población total. Nos dice que entre mayor número de población, existe una alta probabilidad de que ocurran más delitos. También otra parte interesante es que nos arroja variables como población de 12 IMS, que esto quiere decir población de 12 años y más que está casada. Y pues la S de soltero, ¿no? Y entonces vemos ahí una posición curiosa porque nos dice, bueno, entre más población soltera tengas en un polígono, más probabilidad vas a tener de que ocurra algún delito. Y en viceversa, si tú tienes más personas que son casadas, vas a tener menor probabilidad de que ocurra un delito. Y también se juntaron diversos como las ventas de alcohol, bares y todo como lo estábamos viendo, ya como tal equipamientos reales. Y del lado izquierdo podemos ver una regresión ya con rezago espacial, ¿no? Como lo comentábamos, asignado nuestra matriz de pesos para ver que nuestros polígonos, cuáles incluyen a cuáles no, y ver si dentro de esos polígonos existe relación, más aparte con las variables que tienen. Y ahí, por ejemplo, vemos una alta relación entre delitos. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué aparece delitos si nosotros estamos estudiando delitos, no? Esto quiere decir que pues, existe una alta probabilidad de que si en mis polígonos de alrededor ocurrieron delitos, pues en ese polígono de estudio también va a haber una probabilidad de que ocurra un delito. Eso, pues de acuerdo a, como lo comentaba, a nuestra matriz de peso que ya asignamos anteriormente. Bueno, pues de acuerdo a esto, pues nosotros en nuestra base de datos tenemos una ID asignado para cada cámara, obviamente en su ubicación, pues podemos empezar a crear matrices de peso, pues para asignarles un valor correspondiente a cada una, ¿no? Es decir, si dentro de todas esas variables tú tienes mucha población y tienes ventas de alcohol, etcétera, pues se les asigna un valor. Más aparte, se cuenta con 66 capas cartográficas dentro de la unidad,
en las cuales conforman pues equipamientos públicos. Eso quiere decir pues hospitales, escuelas, parques, y a cada uno de estos también se crearon a base de una matriz, pero ya de un análisis cualitativo, estudiando, por ejemplo, si están abiertas las 24 horas, cuántos turnos tienen, si están abiertas para todo el público. Por ejemplo, en nuestro estudio cualitativo se llegó al resultado de que los hospitales son de mayor prioridad. ¿Por qué? Pues porque son las 24 horas, también pues son para todo el público, cualquier persona lo podemos necesitar. Entonces, de ahí parten hasta llegar a lo más bajo, que sería, no sé, no recuerdo, pero podrían ser estaciones de Metrobús. Sí. Okay. Entonces, acuerdo a eso, se asignan las matrices de peso y se calcula una ponderación para cada área de nuestras cámaras, teniendo resultados para el espacio, como les podemos observar. En ese caso se muestra el resultado para la alcaldía Gustavo Madero. Y nosotros tenemos punteadas las cámaras, esas son todas las cámaras que tenemos en la Gustavo Madero, y tenemos desde baja prioridad hasta la prioridad alta, ¿no? Esto quiere decir que de acuerdo al algoritmo, para nuestros compañeros que estén monitoreando van a aparecer, pues, en primera instancia, las cámaras de alta probabilidad, por así decirlo. Muy bien, ahora llega la parte del tiempo. El primer punto, pues, es puntear todos nuestros valores registrados de delitos como una serie de tiempo. Aquí tenemos registros desde 2016 hasta marzo del 2023, y es como nos muestra, de acuerdo, pues se registra hora, minuto, ya depende de cómo lo quieran puntear. Estas son registros diarios. Después, pues empezamos a hacer un análisis de las series de tiempo, en este caso, la estacionalidad de los delitos. Esta parte es muy importante, pues, por ejemplo, porque ya de una forma nos los estandariza, y aquí, por ejemplo, vemos que empieza desde cero. Y lo que nos interesa son los picos que tenemos. Por ejemplo, en febrero, pues es una tendencia como que medio a la baja, también en abril, etcétera, ¿no? Tenemos picos y bajos, y en algunos no coinciden, que es lo que posteriormente toma nuestro modelo, pues, para tomar las predicciones. Este sería un modelo de retropropagación, el cual, pues, como saben, va tomando diversas muestras aleatorias, va calculando su error y vuelve a calcular ese valor hasta que ese error sea mínimo. Finalmente, pues tenemos nuestros resultados para el tiempo, los cuales se ven a partir de la siguiente gráfica. Como había dicho, tenemos valores hasta marzo, entonces estos valores van de abril hasta julio, ¿no? Hasta la actualidad. Son los valores que se pronosticaron de acuerdo a los diversos paquetes de R. Y bueno, en base a esto, pues ya tenemos, como lo comentábamos, en el espacio, las que tienen mayor probabilidad de esas cámaras que nosotros calculamos, y también los picos en donde dicen, no, pues bueno, tenemos el viernes o los fines de semana, con estas zonas en específico que se registran muchos picos, entonces hay que tener cuidado con eso. Y pues, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a Osvaldo. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? ¿Alguna pregunta? Acá tenemos una pregunta presencial. Adelante. Entonces, ¿sí están usando la información para tomar medidas, digamos, preventivas? Sí, bueno, de hecho se toman en cuenta distintos modelos. Tenemos chicos, pues, que son de inteligencia artificial y usan otro tipo de modelos. Yo, por ejemplo, soy matemático, es lo que puedo aportar dentro de sí. Pero como tal, no es un modelo que está aceptado, es un proyecto que estoy realizando y trabajando. Si no es como tal, esto que usa, no. Es un proyecto de propuesta para que se trabaje. Gracias. ¿Alguna otra pregunta rapidita? Gerardo, ¿hay alguna pregunta virtual? No, por el momento no se ven aquí en el chat. No sé si tengan alguna pregunta aquí en virtual. Tú tenías otra pregunta. Yo, una rápida. En el último mapa que pusiste de la Gustavo Madero, hay una región donde no hay cámara. ¿Hay alguna razón por la hay como Bueno, creo que ahí es Zacatenco. No sé si. Bueno, es un centro, así como aquí, muy grande, creo, de la universidad. Y entonces, sí, a veces, pues son, por ejemplo, los verdes son parques. También, por ejemplo, en el aeropuerto no existen cámaras. Entonces, se ven esas regiones plasmadas que dicen, ¿por qué no hay cámaras? Aparte, también aquí no se toman en cuenta las cámaras de 20 metros.
y solo están cámaras de tipo total, que son fijas, y cámaras de 9 metros, que sí tienen visión de 360 grados, pero las de 20 metros posibles. Ok, por acá tenemos una pregunta virtual, Jorge. Adelante. La pregunta dice, ¿no han tenido problemas con la oscilación y dispersión de datos para modelar la serie de tiempo? Si es así, ¿cómo lo han resuelto? Pues, en realidad sí, porque, por ejemplo, hemos tenido casos en los que se hacen las regresiones y después, obviamente, por ejemplo, en esta regresión yo llegué hasta marzo. Y obviamente se intenta que los valores que nos van llegando coincidan con esos valores. Entonces, lo que se trata de hacer, o lo que hemos tratado de hacer, es tomar también diversas fuentes de recopilación de datos, ¿no? Por ejemplo, en este caso se toma la fuente de datos que tenemos en C5, pero también estamos teniendo en cuenta tomar, hacer lo mismo, pero con datos que se registran en la Fiscalía General. Eso tiene que ver un poquito de evaluación, porque pues, no todos los delitos o no estamos como que muy acostumbrados a que cuando pasa algún incidente, vamos a la Fiscalía y levantamos un acta. Entonces, por eso podemos tener algunas dispares, pero en teoría es lo que se trata, como tomar distintas fuentes y analizarlas. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Osvaldo. Gracias. Nuestra siguiente ponente es Arely Gamboa, que es virtual y ya por aquí la estoy viendo. Arely, ¿nos escuchas? ¿Podrás iniciar compartiendo tu presentación? Hola, buenas tardes. Sí, sí los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, muy clarito, adelante. Entonces, mientras nos comparte su presentación, Arely nos presenta su tema implementación del algoritmo Cummings en un entorno paralelo de alto desempeño de nueva generación llamado Paralela para la segmentación de imágenes a escala de grises. Ella viene de la Universidad Autónoma de Coahuila. Adelante, Arely. Sí, ¿se puede ver la presentación? Ya estoy compartiendo pantalla. Un momento. Listo. Gerardo, ¿la estamos viendo en Zoom? Sí, se ve bien en Zoom. Ok, adelante. Ok, hola, buenas tardes. Mi nombre es Arianesa Arely Gamboa Rivas, como ya lo mencionó el orador. Soy de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila y el día de hoy les voy a presentar el tema titulado Implementación del algoritmo Cummings en un entorno paralelo de alto desempeño de nueva generación llamado Paralela para la segmentación de imágenes a escala de grises. Mis directores de tesis es el maestro en ciencias José Luis Fraga Almanza y el doctor Carlos Eduardo Rodríguez García, ambos de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila. El contenido, la motivación, son los aspectos generales de este desarrollo del trabajo. El problema de agrupamiento de datos, cómo se va a presentar y cómo lo vamos a trabajar. Para resolver este problema se plantearán los objetivos. Para abordar los objetivos planteados, presentaré la metodología a utilizar. Y el problema de agrupamiento lo vamos a tratar con el algoritmo Cummings. Como herramienta computacional, para resolver dicho algoritmo, será una microcomputadora llamada Paralela. Por último, mostraré la bibliografía utilizada. Motivación. La inteligencia artificial, mejor conocida como IA, es una disciplina que se enfoca en desarrollar algoritmos capaces de realizar tareas que requieren de inteligencia humana. Esos algoritmos utilizan modelos matemáticos para procesar datos y aprender a partir de ellos con el objetivo de tomar decisiones o realizar correlaciones precisas. Existen diferentes enfoques dentro de la inteligencia artificial. Uno de ellos es el aprendizaje automático, mejor conocido como Machine Learning, que se basa en entrenar algoritmos con grandes cantidades de datos para que se puedan conocer patrones y hacer predicciones o clasificaciones. Dentro del aprendizaje automático debemos tener que hay dos tipos.
el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado utiliza únicamente los datos de entrada sin etiquetar. El objetivo es que sus algoritmos encuentren patrones, relaciones o estructuras ocultas en los datos, lo que puede ayudar en tareas como la agrupación o segmentación de datos. Un ejemplo de este tipo de algoritmos no supervisados es el K-means, cuyo objetivo es encontrar K-grupos en un conjunto de datos de entrada. El problema de agrupamiento de datos. Es el proceso de organización de los objetos en grupos cuyos miembros son similares de alguna manera. Un grupo o un clúster es una colección de objetos que son similares entre ellos y son diferentes a los objetos que pertenecen a otros grupos. Aquí nos haremos la pregunta de cómo decirle a la computadora que dado un conjunto de datos haga el agrupamiento necesario o correcto. La partición de datos es, dado un conjunto de datos D con n objetos, una partición de D en K grupos es una familia de conjuntos D que es igual a pi1, pi2, así sucesivamente hasta pk, que cumple con las siguientes propiedades. Número 1 es que pi tiene que ser distinto del vacío, con i igual a 1 hasta k. Número 2, que la unión de i igual a 1 hasta k de pi tiene que darnos nuestro conjunto de datos D. Número 3, que la intersección de pi con pi j tienen que ser igual al vacío, con i distinto de j. Definición de clúster. Dado un conjunto de datos D y pi, una partición de D en K clases, decimos que pi es un clúster si cumple las siguientes propiedades. Si X y Y tienen mayor similitud, implica que X y Y pertenecen a pi, donde X y Y pertenecen a D. Y si X y Y tienen menor similitud, implica que X pertenece a pi y Y pertenece a pi, donde X y Y pertenecen a D. Significa que en esta parte van a pertenecer a distintos grupos. Problema de agrupamiento. Dado un conjunto de datos con n objetos en un espacio m-dimensional, particionar los mismos en k grupos tales que los puntos dentro de un grupo son más similares entre ellos que con otros grupos, dicha similitud se mide atendiendo a alguna función distancia. Objetivos. El objetivo general es estudiar e implementar un algoritmo tipo K-means utilizando una computadora de nueva generación llamada paralela en el problema de segmentación de imágenes en escala de grises. Los objetivos específicos: primero, revisar literatura especializada respecto al problema a resolver en buscadores especializados. Número 2, implementar una metodología para el uso de la microcomputadora paralela. Número 3, implantar el algoritmo K-means en el lenguaje de programación Python. Número 4, estudiar el problema de segmentación de imágenes con algoritmos particionales. Número 5, escribir un programa en Python para segmentar imágenes. Número 6, estudiar el paradigma de la programación en paralelo con MPI. Número 7, implementar el algoritmo K-means en paralelo utilizando la paralela. La metodología. Primero, tener una búsqueda especializada de la literatura. Después, tener nuestro problema de agrupamiento, que es el problema tal cual a resolver en la máquina, en específico con algoritmos no supervisados. De todos los algoritmos existentes no supervisados, se ocupará el algoritmo K-means y en específico la segmentación de imágenes. Después se diseñará una aplicación en Python utilizando Kivy, que es el marco de trabajo para el diseño de interfaces gráficas. Por último,
para implantar todo lo antes mencionado, utilizaremos la microcomputadora paralela. Implementaremos K-means y Python. En K-means, el paralelo MPI secuencial, y en IPython, el ecosistema de cómputo científico. El algoritmo K-means. Dados A1, A2 hasta AN conjunto de datos, se escogen K centroides iniciales C1, C2, CK. Después, a cada dato se le asigna el grupo que corresponde al centroide más cercano. Así se forman K-grupos. Continuando, se calculan los centroides de esos grupos C1, C2 hasta CK. Y por último, se repiten los pasos 2 y 3 hasta minimizar una función objetivo, la cual cumple con esta siguiente expresión, donde las A y J, son los datos del grupo I, donde el objetivo es clasificar un conjunto de píxeles. La paralela. A continuación, se define la principal herramienta hardware que se utilizará durante el desarrollo del trabajo de tesis. La placa paralela es una computadora desarrollada por la compañía Adaptive y compuesta por un total de 18 núcleos. Posee el tamaño aproximado de una tarjeta de crédito, que es aproximadamente de 54 milímetros por 87 milímetros, y es un dispositivo que ofrece alto rendimiento y bajo consumo de potencia, pudiendo ser utilizado como un ordenador independiente, como un sistema empotrado o como un componente de un clúster de servidores en paralelo. La imagen que presento es el diseño de la paralela. Estas son características más específicas de la paralela, que es el procesador principal o host de esta placa, es un ARM Cortex A9 Dual Core, incluido en un SoC SINC de la empresa Xilinx, que se encuentra integrado en la placa. El siguiente componente en importancia es un chip Epiphany 3 o Epiphany 16, consistente con una matriz escalable de 16 núcleos, procesadores RISC, el cual es usado como coprocesador. Los núcleos independientes que conforman esta matriz están conectados entre sí a través de una NOC, Network on Chip, integrada internamente en el dispositivo Epiphany, además de una arquitectura DSM. Esta es la arquitectura de la paralela, con las características anteriormente mencionadas. Y lo relevante de esta microcomputadora es que contiene un arreglo de microprocesadores de alto desempeño llamado Epiphany. Por último, muestro la bibliografía de donde estamos consultando la información para este trabajo. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, David. ¿Alguna pregunta del auditorio presente o el auditorio virtual? ¿Tienen alguna pregunta aquí? No, gracias. Sí, tenemos una. Adelante. Me gustaría saber por qué usó estas características de la tarjeta. O sea, si influyen en algo en el desarrollo de su trabajo. ¿La escuchaste? No, la escuché un poco cortada. Si me la pudieran repetir, por favor. ¿Por qué usar ese tipo de tarjeta? ¿Cómo influye en el desarrollo del trabajo? Ok, este tipo de tarjeta se utiliza porque es una microcomputadora que, digámoslo, tiene un potencial más fuerte que las comunes. Precisamente su procesador es un procesador Epiphany, el cual es de alto desempeño, a diferencia de los procesadores como Intel o los que actualmente están en uso. Entonces, para implementar
este tipo de algoritmos se necesita un procesador, digámoslo, un poco más fuerte para que no tenga complejidad y pueda desarrollarlo de una manera eficaz. Ok, muy bien, gracias. Oye, y otra pregunta, ¿de qué nivel es tu tesis? Es de nivel licenciatura. Ok, muchas gracias. A usted por su pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por aquí en el chat preguntaron, ¿se ocupa que la computadora tenga alguna especificación especial para usar Parallels? No, no se necesita que la computadora tenga una especificación principal o especial para poder usar la paralela, siempre y cuando pues se adapte de la manera adecuada. Es decir, regularmente todas las computadoras pues tienen los mismos puertos USB o los mismas entradas de HDMI y demás. Entonces, Paralela lo único que pide es que el procesador sea Epiphan para poder desarrollarse. No sé si respondí adecuadamente su pregunta. A ver, vamos a esperar si nos contesta por aquí por el chat quién hizo la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no. Entonces le agradecemos a Dianey Sareli Gamboa. Muchas gracias. Le damos otro aplauso. Nuestro siguiente ponente es Gael Antonio Torres Aguirre, que también está en modalidad virtual y ya lo veo por aquí conectado. Así es que podrás ir compartiendo tu ponencia, Gael Antonio. Sí. Me dicen si pueden verla. Ya vemos tu presentación. Ok, déjenme prendo la cámara. ¿Pueden verme? Sí, sí te ves. ¿La podrás poner en pantalla completa? Ah, ahí está, ahí está. Buenos días, buenas tardes, depende de dónde estén. Ok, mi nombre es Gael Antonio Torres Aguirre, estudio en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas en la Universidad Autónoma de Coahuila. Este es un trabajo que estamos empezando, es un trabajo de tesis de nivel licenciatura. El nombre es Implementación del marco de trabajo computacional en paralelo llamado Apache Spark en el problema de agrupamiento de datos. Okay. Mis directores de tesis son el maestro en ciencias José Luis Fagan Manza y el maestro en ciencias Roberto Constancio Torres Ramírez. Ok, vamos a pasar el contenido. En la motivación vamos a ver un poco de lo que se hablará en aspectos generales para generar la atención a los que nos acompañan hoy en la sala, tanto virtual como presencial. Vamos a tener cómo se plantea el problema de agrupamiento de datos. Vamos a ver un poquito de los objetivos generales y los particulares, y en base a eso vamos a ver un poco de la metodología. Vamos a ver también lo que es Camins y Apache Spark, que Apache Spark va a ser mi herramienta computacional. Ok, vamos a la motivación. Las bases de datos y su importancia. Como todos conocemos, es una herramienta ampliamente difundida en la actualidad. Nos sirve para muchas cosas, entre esto para analizar datos. O sea, las bases de datos son una herramienta ampliamente difundida en la actualidad, basta con ver las redes sociales o cosas de ese tipo. Son contenedores de grandes cantidades de datos en todos los campos de la ciencia y en general de la sociedad. En la figura 1 se puede observar un tipo de base de datos, ¿sí? Sin embargo, es muy poco útil a día de hoy porque, pues, ¿cómo podríamos leer todo esto? En su lugar, se usan ahora bases de datos computarizadas, que es una colección de datos almacenados de forma organizada en una computadora. El almacenamiento de grandes cantidades de datos, la recuperación rápida y flexible, la organización y reorganización de los datos, también cómo analizarlos, y todo eso nos ayuda mucho.
Por lo tanto, las bases de datos no solo han sido como repositorios de información, son a través de la historia una de las herramientas más importantes en el campo de la difusión científica. Ok, ahora vamos a ver lo que es minería de datos. Gracias a la minería de datos podemos encontrar información que muchas veces está oculta para ser traída a la superficie. Todo esto por medio de la minería de datos. Entonces puede decirse que la minería de datos consiste en la exploración de datos en bruto. Su objetivo es la manipulación automática o semiautomática de los datos, la obtención de información clave para conseguir beneficios sobre información relevante y útil en los propios datos de partida. La minería de datos es el empleo de algoritmos y procedimientos para sacar a la luz asociaciones, correlaciones, reglas, patrones e incluso excepciones interesantes o potencialmente útiles, desconocidos y escondidos en base de datos. Ok, ahora voy a hablar sobre el agrupamiento de datos o clustering. En inglés, clustering, el agrupamiento de datos. Ok, aquí tenemos que es el proceso de organización de los objetos en grupos cuyos miembros son similares de alguna manera. Ok, en el lado izquierdo podemos ver nuestra base de datos. A simple vista podemos ver cinco grupos, pero todo esto con algoritmos podemos saber si realmente son 5 grupos, ¿sí? Entonces aquí se trabaja el agrupamiento y del lado derecho ya podemos ver lo que es la base de datos con los elementos agrupados. El agrupamiento de datos o clustering. Problema de agrupamiento de datos. Dado un conjunto de datos con n objetos en un espacio m-dimensional, particionar los mismos en k grupos tales que los puntos dentro de un grupo son más similares entre ellos que con otros grupos. Dicha similitud se mide atendiendo a alguna función distancia. Ok. Este agrupamiento partición se basa enseguida con las siguientes definiciones. Dado un conjunto de datos con n objetos, una partición de en k grupos es una familia de conjuntos. Aquí tenemos P1, P2 hasta Pi sub K, que cumple con las propiedades siguientes. Pi sub I tiene que ser diferente del vacío. La segunda es que las uniones tienen que dar nuestra base de datos, la global. Y o sea, si tienes una partición con otra partición, la distancia entre en medio o su unión tiene que ser igual al vacío. Ahora, el clúster o grupo, dado un conjunto de datos de I, P sub 1, pi L de L acá es igual a 1. Una partición de global en K clases decimos que pi sub L es un clúster si se cumplen las siguientes propiedades. Si X y Y tienen mayor similitud, entonces X y Y pertenecen a pi sub L, donde X y Y pertenecen al global. Si X y Y tienen similitudes, entonces X pertenece a pi sub L y Y pertenece a pi sub M. El agrupamiento de datos o clustering. Son técnicas de agrupamientos que han sido aplicadas exitosamente en una amplia variedad de disciplinas científicas de ingeniería, tales como astronomía, marketing, bioinformática, nanotecnología, ciencias ambientales. Aquí podemos ver un poquito, ok. Quiero concentrarme un poquito más en nanotecnología, que sería como en nanopartículas metálicas o ese tipo de cosas. Y ahora vamos al objetivo general. Construir un clúster de computadoras tipo Beowulf para implementar un algoritmo tipo K-means utilizando Apache Spark en el problema de agrupamiento de datos. Ese sería el objetivo general. Ahora, en los objetivos particulares, tenemos que para cumplir con el objetivo general es necesario llevar a cabo un conjunto de actividades parciales. Estos son objetivos específicos y se enlistan a continuación. Buscar y leer literatura especializada respecto al problema a resolver en buscadores especializados. La segunda sería diseñar e implementar una metodología para la construcción de un clúster de ese tipo Beowulf. El tercero es estudiar e instalar Apache Spark en el clúster de computadoras. El cuarto es implementar el algoritmo K-means en este marco de trabajo llamado Apache Spark. Y dado esto, tenemos nuestra metodología, que del lado derecho podemos ver la herramienta computacional, que sería Apache Spark.
En la parte superior izquierda vemos la búsqueda de literatura. Aquí podemos, en la parte inferior izquierda, vemos el problema de agrupamiento, que sería un algoritmo no supervisado, y sería Kamins. Ahora tenemos un algoritmo particional de agrupamiento de datos, que sería Kamins. Kamins es un método de agrupamiento que tiene como objetivo la partición de un conjunto de observaciones en K-grupos, en el que cada observación pertenece al grupo cuyo valor medio es más cercano. Es un método utilizado en minería de datos. Lo segundo es que el problema es computacionalmente difícil, NP-hard. Sin embargo, hay eficientes heurísticas que se emplean comúnmente y convergen rápidamente a un punto óptimo local. Ok, aquí podemos ver un poquito de cómo funciona Kamins, para quienes no lo conozcan o no lo tengan como definido. Se tiene en el inicio, te pide tener el número de grupos, que sería K. También te piden los centroides. Entonces, de eso sacamos la distancia entre los datos y los centroides. Hacemos el agrupamiento basado en el agrupamiento basado en la misma distancia. Dado eso, si no hay movimiento en los grupos, regresamos arriba. Si hay movimiento en los grupos, sería nuestro final, ¿sí? Ese sería el algoritmo Kamins. Ahora, mi herramienta computacional que se utilizará en este trabajo será Apache Spark. Y actualmente se está iniciando con su estudio, o sea, apenas estoy iniciando, viendo cómo funciona, cómo instalarlo y todo eso, para conocerlo y poder implementarlo en un clúster de computadoras. Es un framework de computación en clúster open source. Fue desarrollada originalmente en la Universidad de California, en la APL Lab de Berkeley, y Apache Spark se puede considerar un sistema de computación en clúster de propósito general y orientado a la velocidad. Proporciona APIs en Java, Scala, Python y R. Estas serían mis bibliografías. También hay una que estoy utilizando para estudiar más. Se llama Data Clustering, Theory, Algorithms and Application de Yan, del 2007. Y eso sería todo. Si tienen dudas o después de la presentación les gustaría agregar algo o mandarme algo, ese es mi correo electrónico universitario, por cualquier cosa. Gracias. Damos paso a las preguntas. ¿Alguna pregunta de los asistentes presenciales? ¿No? ¿Alguna pregunta virtual? Hasta el momento no ha habido ninguna virtual. Bueno, aprovechando que tenemos tiempo, yo tengo una pregunta para Gael. ¿Nos podrías resumir cuál sería la diferencia entre usar Apache Spark, que creo que usaste tú, y el que usó la compañera de la ponencia anterior? Sí, ok. Mi compañera anterior lo está viendo desde la parte micro y yo lo voy a ver desde la parte macro. Ok. Bueno, muchas gracias. Agradecemos tu participación, Gael. Muchas gracias. Unos minutos antes del horario de la siguiente plática, que es presencial y está a cargo de Isaac Hernández. ¿Estará por aquí? ¿Tres favoritas? ¿Es la misma? Okay. Bueno, vamos a esperar unos minutitos porque empezaba a las 12:40, entonces tengo tiempo para hacer el cambio. Sí. Es la cosita que se llama Gabriel.
Bueno, tenemos una resolución de Simón López, que es la que ya presentó. Es la propuesta de marketing. Ya me Como el paciente de teléfono a- Es que yo también traigo una hermana, pero tenemos a... Gerardo, ya estoy compartiendo la presentación, ¿la puedes ver? Sí, sí se puede ver. Ok, vamos a esperar unos minutitos porque aquí terminamos un poquito antes y salieron un ratito los asistentes, ¿sale? Sí.
escuchas? Ah, Creo que no. ¿funciona? No, ahorita no, espera un ratito. Okay. A ver, ahí. Sí. Ah, sí. Hola, mira, lo que no puedo. Sí, perdón, es que como que escuchaba medio cortado, seguramente por mi internet acá y no entendía, pero ya se escucha bien. Vamos a iniciar ya, ¿sale? Bueno, espera. Me voy a poner tan nervioso. Ok, entonces continuamos con nuestro presente ponente que es Isaac Hernández Ramírez del Instituto Politécnico Nacional y su tema es análisis espacial, contexto sociodemográfico del homicidio en Ciudad de México. Adelante. Okay. Bueno, ya me presentaron, gracias. Y como tal, es lo que voy a explicar, que es la distribución y el contexto social del homicidio. En el periodo en el que se evaluó, o en el periodo en el que se recuperaron los datos de los que tomé parte, ¿no? Estos van a ser los puntos en los que voy a tomar y les empezaré con la introducción, ¿vale? El delito en Ciudad de México es un problema público central y pues, más o menos es claro, pero no se tiene bien la correlación entre, pues, estas variables que fueron creadas para el modelo y en el sentido de que, pues, cómo esta investigación concentra disuadir los factores que previenen o que son importantes para la estimación del homicidio o del delito en cuestión. Esta investigación se basó en dos teorías, la teoría de desorganización social y la teoría de actividades rutinarias. La primera nos dice que tanto las instituciones fracasan en el momento de cometer la cohesión y el control social que existe dentro de las localidades mismas. Y la teoría de actividades rutinarias nos explica que tanto el individuo, o sea, la persona que va a cometer el delito, desea hacerlo, también qué factores influyeron para que se llevara a cabo y también y qué tan alcanzable es la víctima o el objetivo. Bueno, como objetivo general es ver el comportamiento del delito bajo estas variables sociodemográficas que existen dentro de las localidades. En este caso, la unidad que se utilizó en cuestión fue el AGEP, es un polígono que recopila varias localidades o varias manzanas, delimita y está delimitado por varios puntos geográficos, por así decirlo, en cada vértice, ¿no? Tomamos datos que son, o sea, se tomaron datos de 2015 y a 2017 para poder hacer este tipo de estudios. Este estudio. Hay objetivos específicos dentro de la misma investigación, que fue primero regresar para hacer una regresión múltiple o una regresión multivariable por mínimos cuadrados para ver cómo puede manejar los datos georreferenciados y ver qué tan eficiente es. Ahorita más adelante vamos a ver una comparación con el segundo modelo que se tuvo que utilizar, que es la regresión geográfica ponderada, para poder explorar la variabilidad, pero ya de la incidencia, pero ya con los datos georreferenciados bajo el AGEP. Dentro de la misma investigación se tiene varios objetivos, que es identificar los patrones de distribución espacial que existen de los homicidios, dadas las variables sociodemográficas de las localidades, y otra es evaluar su fluencia de estas variables para meter este tipo de delito, que es el homicidio doloso, y analizar las localidades que presentan más altas estimaciones a este tipo de delito. La recolección de datos, pues no fue fácil. La verdad es que fue creada bajo varias instituciones. Al final a mí me otorgaron la base de datos en la que iba a trabajar
De ahí tuve que crear varias variables para, o sea, construir estas variables para este tipo o sea, para la reacción que íbamos a utilizar. Y se tuvo que utilizar diferentes técnicas para la construcción de estas variables. Hay que destacar que estas variables fueron elegidas a través del criterio, o bueno, la técnica de validación cruzada para la disminución del criterio del Alcaike. Y el que vamos a presentar, bueno, el que voy a presentar es el que más óptimo que se pudo obtener. Y son las variables también que tienen mejor peso para este tipo de modelo, o para el modelo que se hizo. ¿Por qué utilizamos el modelo matemático de la regresión geográfica ponderada? Porque esta disminuye el sesgo para datos georreferenciados. También lleva una consistente y precisa estimación bajo estas variables que van a estar puntuales en cada uno de nuestros AG o localidades, por así decirlo. ¿Cómo se construyeron las variables dependientes? Las variables, la dependiente, que fue el homicidio doloso, citando a Roosevelt, el homicidio es el mejor observable de crimen violento y de violencia interpersonal. ¿Por qué? Porque tiene un subregistro muy bajo, a pesar de lo que todo el mundo piensa. Sí podemos saber acerca de que se cometió un homicidio en tales partes, sí, pero llevar una carpeta de investigación completa de principio a fin para esta variable o para alguna observación así es muy difícil, y dado que si se complete es muy específica, entonces puedes recopilar muchas cosas dado este delito, o sea, su carpeta de investigación. Y las variables independientes que fueron influyentes dentro del modelo fue el IMU, que lo tomamos de la CONAPO, es el índice de marginación urbana, es el índice de pobreza que existe, o el índice de que la educación, o sea, que las localidades presentes que se van a estudiar no tienen acceso a tal vez a educación, salud, o sus ingresos son bastante bajos, ¿no? Esta técnica, para construir el IMU, se utilizó la técnica de principales componentes. También utilizamos técnicas de principales componentes para distintas variables en cuestión, como lo que fue también la disrupción familiar. El índice de disrupción familiar significa cuál es la violencia intrafamiliar, o sea, la violencia que existe dentro de las familias en las localidades estudiadas. A eso volvemos con las teorías que son base para este estudio. Es que tan probable, o sea, los motivos por los cuales las personas llegan a tener este tipo o sea, a cometer este tipo de incidencia, ¿no? Delito. La ERISET, bueno, nuestra palabra ERISET, que es la estabilidad residencial, mide, en pocas palabras, qué tan probable es que dentro de tu comunidad, cuántos años, dependiendo de los años que has vivido ahí o que te has establecido ahí, qué tan probable es que tus propios vecinos o tu propia comunidad sea, o sea, que pueda contrarrestar el hecho de que si se está cometiendo un delito en tu misma localidad, qué tanto estos vecinos pueden intervenir para contrarrestar este delito. La variable del cohorte, que así se le nombró, es el nivel de víctimas jóvenes que existen dentro de las localidades establecidas, y esta se estandarizó y se expresó en tasas para cada 1000 habitantes dentro de las localidades. La razón de sexo, o sea, la variable es estimar la concentración de víctimas hombres o mujeres dentro de las localidades. Da una contraposición a algunas, o son factibles o se complementan, por ejemplo, con la variable de cohorte, que es el nivel de víctimas. Ahora se estudia también qué tan las víctimas jóvenes y mujeres o hombres, y también si no son jóvenes. O sea, se estudia exactamente cuándo esto va a pasar, y se crearon también
a través de principales componentes. Otras de las variables que no sé, que no fueron tomadas en cuenta en este incidente nada más, fue la densidad de trabajo, que es la capacidad que tienen localidades de conseguir trabajo, su estimación, cosas así. O sea, las personas que son actualmente, que trabajan, pues, fueron varias variables las que se descartaron y varias las que se conservaron. También aquí nos faltó mencionar que todavía no la pasamos, el nivel de módulos de policía que existen por localidades, también es una de las variables que se tomarán en cuenta para hacer este estudio. Podemos observar en los resultados del modelo de OLS, no es tan adaptable a datos georreferenciados, a menos que se puedan utilizar diferentes técnicas para poder que esto sea más factible. Por ejemplo, utilizar la ponderación de los datos, o también utilizar redes neuronales para entrenar el modelo y que pueda disminuir el índice de error y el sesgo que existe. Y por eso probablemente el modelo de mínimos cuadrados, o sea, regresión múltiple por mínimos cuadrados, pues no es tan favorable, ¿no? Este es el mapa, es cómo se divide toda la Ciudad de México por AGEP, y bueno, esa es la referencia para poder hacer esto, que es encontrar el centroide de cada uno de los polígonos, que es la distancia más óptima al medio, al punto medio que existe en el polígono. La regresión geográfica ponderada se puede hacer a través de dos formas, por polígonos o por centroides. En este caso, yo lo hice por centroides, y nuestro modelo nos arroja una estimación de casi el 65%, en el que se puede estimar la incidencia de homicidio, dado las variables sociodemográficas que ya mencionamos. Tuvimos dificultades para determinar el ancho de banda. También se hizo una técnica de validación cruzada hasta encontrar el más óptimo. Aún así, se tuvo que hacer varias veces con diferentes modelos hasta encontrar en un contexto social, para ellos es bastante alto, ¿no? Ay, perdón. Y lo que nos arroja este modelo son mapas de calor. ¿Qué significa? Que vamos a poder ver o sea, puntualmente dónde se ocasiona o dónde se ajusta más el modelo, dado el nivel de la unidad referenciada, que es el AGEP. Las zonas con más concentración de rojo es donde el modelo es más ajustado, que significa que hubo más registros de homicidio, y las variables sociodemográficas, hubo más heterogeneidad espacial entre ellas, y lo que hace es que la media es del 65%, pero hay zonas en las que se puede estimar de un 43 a un 95% en las concentraciones donde está más rojo, y donde está más azul, que es en el centro, está delimitado por la baja captura de las incidencias de este tipo de delito, o sea, del homicidio. O sea, no es tan adaptable ahí porque no tiene tantos datos para recopilar en esta forma. Eso también hace el modelo una distinción entre dónde se puede adaptar más y dónde no. Y también arroja mapas de calor, de tal forma de cómo son estas variables, cómo impactan dentro del modelo. Por ejemplo, la distribución familiar, como al norte y céntrico de todo de toda la Ciudad de México. Para ser más precisos, Cuauhtémoc, Carranza, Benito Juárez, Iztacalco, Iztapalapa, son más precisos, son más influyentes dentro del modelo, y cómo van a sumarle pues a estimar de mejor forma, igual que
el índice de marginación urbana. Podemos ver, hay una ligera concentración menor en el índice de marginación urbana. Estas también, o sea, vienen siendo partes una de la otra, o sea, a pesar de ser heterogéneas entre sí, pueden llegar a explicar juntas una mayor precisión. Y, por ejemplo, la variable de cohorte es de la misma forma, a pesar de que se ven prácticamente idénticos, son mapas que se hicieron por variables, de impacto de variables. Los módulos de policía da algo interesante, que las zonas en donde se concentra el azul hace que la estimación sea menor, pero en un contexto social es favorable, ya que en esas zonas podemos decir que existen módulos de policía que realmente van a influir a la precaución o a reducir este tipo de delito, y a pesar que en la zona norte pues van a existir estas zonas en las que, a pesar de que existan los módulos de policía, pues no va a afectar, ¿no? O sea, va a seguir igual este tipo de incidentes. La estabilidad residencial, como ya lo habíamos platicado, es qué tan probable es que las personas que están organizadas socialmente dentro de la misma localidades puedan contrarrestar este delito, dado su cohesión, su control social que tienen entre ellos. Y esto social, o sea, realmente es favorable, ya que hace que este delito se disminuya. Para el modelo, de un punto de vista matemático, pues hace que variable, si nada más tomáramos hasta este punto, haría que nuestra estimación será muy baja, porque esto contrarresta la estimación, o sea, hace que se vuelva menor. Entonces se buscó una variable que contradijera esto, o sea, una variable que pudiera controlar al mismo tiempo lo mismo que pasa con cohorte, imaginación urbana, distribución familiar, que se complementan entre sí. Buscamos una variable que contrarrestara la estabilidad residencial para que pues fuera complemento y pudiera darse una estimación más fiable. Y fue la razón de sexo, o sea, la razón que existe de las personas víctimas, hombres o mujeres, dentro de las mismas zonas estudiadas. Los estimadores, como podemos ver, siguen un patrón normal, o sea, están estandarizados de buena forma, que significa que al momento del tratamiento de los datos, fueron tratados de una buena forma, los factores fueron creados bajo técnicas que nos dieran distribuciones normales, y estos fueran adaptados dentro del modelo de una buena forma y diera estimaciones factibles, ¿no? O sea, verídicas o fiables. Como resultado, podemos ver que los delitos no están distribuidos aleatoriamente, que significa que ciertas localidades que cumplen con ciertas características similares pueden hacer como un patrón de propagación, de tal forma que si tú vives en cierto nivel, o sea, en una localidad que tiene cierto nivel de IMU, estabilidad residencial, personas que fueron víctimas o cosas así, a otra igual, esta puede tener un factor de propagación y puede ser que se relacionen y que vayan haciendo que esto crezca más y más, y no están específicamente aleatorios. Como tal, usamos el análisis de regresión geológica ponderada para mejorar la precisión, la diferencia estadística y la reducción de la estimación del sesgo. Una reducción del sesgo para la estimación. Y en específico, esto fue nuestra conclusión para la investigación. El resultado para nuestra conclusión de manera contextual y social. Las áreas con significancia estadística de los homicidios, dado el contexto sociodemográfico que existen, se ubican al norte de la Gustavo Madero, la mayor parte de las delegaciones de Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza, al norte de Iztacalco, la mayor parte del centro de Tlalpan, el centro de Xochimilco y la parte extensa de Tulumipalta, y partes céntricas del Álvaro Obregón y una extensa parte de Iztapalapa. Como conclusión,
bueno, mía, sé que este tipo de técnicas pueden ser bastante ideales para, ser consideradas al momento de crear estrategias o políticas que prevengan este tipo de delitos y sean más favorables en el sector de seguridad pública. Y a veces pues no se utilizan y pues estaría bien utilizar este tipo de técnicas. Y eso sería todo. Gracias. Ahí está. Tenemos tiempo para una pregunta. ¿Alguien una pregunta? Aquí en el chat preguntaron hace ratito, ¿siempre se considerará que habrá una distribución gaussiana? No, bueno, al menos que el modelo lo tome de forma adaptativa, sí. O sea, y al menos, o sea, yo lo utilicé, o sea, fue mi criterio, mi forma de hacerlo. No siempre se considera así, es como se evalúa el modelo antes de realizarlo. ¿Sí? ¿Y se escuchó? ¿Gerardo? Sí, sí se escuchó. Ok. ¿Alguien más de aquí tiene alguna pregunta? Tal vez, pero veo que hay datos de 15 a 17. ¿Por qué razón no hay datos más recientes? Sí hay datos más recientes. Estos, como comenté al principio de la recolección de datos, son bastante difíciles de conseguir completamente. O sea, donde se apunta a la caracterización de cada cosa que asociada al delito. Las variables sociodemográficas son las más fáciles de conseguir. El problema son las carpetas de investigación. O sea, el problema son las completas características para las observaciones. O sea, se tomaron esos datos porque fue donde hubo una cantidad mayor de registros completos de este incidente. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Isaac. Gracias. Gracias. Tenemos una última ponencia que no estaba en el programa, como les comentó el doctor María Luisa. Vamos a intentar, porque todavía no está en línea, va a ser una modalidad virtual, pero todavía no está conectado. Sin embargo, tenemos correos de que nos preguntó cómo iba a ser los datos, pero no está conectado. Entonces, le van a dar un minuto y le voy a marcar a ver si está intentando algún problema. De ella, empezaron a grabar la
Gerardo, de doctorado. Dime. vamos a cerrar ya el sistema porque Muy ya bien. vamos a ir a la plenaria. ¿Quién Muy va a bien. ser Gerardo también? ¿Vale? Sí, muy bien. Ok, nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Oye, pregúntale a Gerardo si va a estar de más tarde o es tiempo.